Vamos a ir directos al grano. Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a darle una vuelta de tuerca completa a la idea que solemos tener sobre la figura más legendaria del Renacimiento, Leonardo da Vinci. A ver, siempre nos han vendido esa imagen del genio intocable, casi divino, ¿verdad? Pero hoy vamos a organizar los hechos reales, la historia pura y dura, para descubrir cómo este hombre convirtió sus mayores desventajas en, literalmente, superpoderes históricos. Vamos a adentrarnos en la historia del hombre que quería verlo absolutamente todo. Y para empezar tenemos que plantearnos una incógnita brutal. ¿Cómo es posible que un niño al que se le prohibió la educación formal se acabara convirtiendo en la mente maestra de su época? Ojo, porque esta no es la típica historia del camino de rosas hacia el éxito, que va, en absoluto. Lo que vamos a destripar aquí es la búsqueda obsesiva de un marginado que tenía una necesidad, diría casi vital, de entender el universo. Su vida no fue un paseillo triunfal, sino más bien una carrera de obstáculos fascinante que forjó su genialidad. Y esto nos lleva a la primera parte de nuestra historia. Sección 1, el niño sin nombre. Para entender a esta mente brillante, primero hay que tener muy claro que sus orígenes fueron, bastante desoladores y solitarios para los estándares de la época. Fijémonos en el contraste. Es bestial si comparamos lo que la sociedad del Renacimiento le negó con lo que él acabó encontrando por su cuenta. Leonardo nació como hijo ilegítimo en la Toscana profunda, y eso, en aquel entonces, era estar marcado de por vida. Su estatus directamente le cerró las puertas a la escuela formal. Nunca iba a poder ser notario, ni abogado, ni médico, cero posibilidades. Pero, curiosamente, ese rechazo social le dio algo mucho mejor, la libertad definitiva. Al no poder ir a la escuela tradicional, la propia naturaleza se convirtió en su maestra. Aprendió a leer el lenguaje de las nubes, a descifrar cómo se movía el agua o cómo estaban estructurados los huesos. Así que, paradójicamente, quedarse fuera del sistema fue el gran catalizador que despertó su forma única de observar el mundo. Pasamos a la sección 2, el vicio de la perfección. Aquí entramos de lleno en sus años de aprendizaje en Florencia, cuando superó a su maestro Verrocchio tan rápido que cuentan las crónicas que el veterano juró no volver a pintar jamás. Y si nos asomamos al interior de sus famosos códices, esos cuadernos interminables de notas, vemos exactamente de dónde venía ese talento desbordante. Era un caos, pero un caos maravilloso. Saltaba de una idea a otra a una velocidad de vértigo. En una página dibujaba máquinas voladoras batiendo alas, cientos de años antes de que existieran los aviones. En otra, bocetos anatómicos de una precisión que da escalofríos. Y en la siguiente, un estudio obsesivo sobre la dinámica del agua o diseños loquísimos de armamento militar. No paraba. Su mente iba a 1000 por hora, saltando de disciplina en disciplina. Era súper disperso, sí, pero con una profundidad inigualable. Pero claro, aquí llegamos a un punto clave. Estamos ante el genio imperfecto. Tenemos que humanizar a esta leyenda. Su gran virtud era a menudo su mayor defecto, y es que rara vez terminaba nada. Su cabeza iba simplemente muchísimo más rápido que sus manos. En el momento en que resolvía mentalmente el puzzle de un invento o de un cuadro, perdía el interés. Le aburría la ejecución física y saltaba a la siguiente gran idea. Por eso dejó a sus espaldas un rastro enorme de proyectos a medias. Frustraba enormemente a sus mecenas, por supuesto, pero era el simple subproducto de un intelecto incapaz de pisar el freno. Lo que nos mete de lleno en la sección 3, máquinas de guerra y arte. Nos vamos a Milán, a la despiadada corte de los Sforza, donde para sobrevivir tuvo que reinventarse y venderse como ingeniero militar. Y aquí hay que detenerse en una dualidad increíble. Por un lado tenemos la ingeniería de la muerte. Para ganarse el sueldo y la protección, Leonardo se pasaba los días diseñando tanques blindados de madera, ballestas gigantescas para aterrorizar al enemigo y fortificaciones impenetrables. Pero al mismo tiempo tenemos la creación de belleza. Mientras dibujaba estas brutales armas de guerra, estaba pintando La Última Cena. O sea, una de las obras más serenas, perfectas y espirituales de la historia, creada en el mismo periodo por el mismo tipo que inventaba máquinas de matar. Los dos extremos más salvajes conviviendo a diario en la misma cabeza. Aunque, todo hay que decirlo, esa obsesión suya por experimentar casi nos deja sin La Última Cena para siempre. Resulta que Leonardo odiaba la técnica tradicional del fresco, porque se secaba enseguida y no le dejaba retocar los colores con la calma que él necesitaba. Su solución, inventarse una técnica experimental mezclando óleo y templé directamente sobre la pared seca del comedor. Pues bien, fue un desastre técnico absoluto. La pintura empezó a descascarillarse por la humedad casi en cuanto dio la última pincelada. Literalmente, su necesidad incontrolable de innovar estuvo a punto de destruir la obra maestra antes de nacer. Y esa misma necesidad imperiosa de ver cómo funcionaban las cosas desde sus cimientos nos lleva a la sección 4, la obsesión por el interior. Y aquí es donde la historia se vuelve oscura, con sus peligrosas disecciones secretas. Imaginemos la escena.
trabajando en secreto total, rodeado de olor a muerte y apenas iluminado por la luz parpadeante de unas velas. ¿Por qué arriesgarse a hacer algo tan macabro y herético en aquella época? La respuesta es alucinante. A Leonardo no le valía con pintar una cara bonita, eso le parecía un ejercicio completamente vacío. Él quería saber, con precisión de cirujano, qué músculo exacto se contraía bajo la piel y cómo interactuaba con los nervios para formar la sutil curva de una sonrisa humana. El contraste es abismal, la anatomía cruda de un cadáver por un lado y el retrato sereno final por el otro. Manipular la muerte era el alto precio que estaba dispuesto a pagar para lograr capturar la vida. Y la culminación absoluta de este estudio anatómico es el famosísimo hombre de Vitruvio. Todos tenemos en la cabeza esta imagen universal del hombre inscrito en un círculo y un cuadrado. Pero hay que darle una vuelta. No es solo arte decorativo. Es la intersección exacta donde las matemáticas y la carne humana se funden en una sola cosa. Es el resumen perfecto de sus dos grandes pasiones, la ciencia empírica y la humanidad. Básicamente, lo que Leonardo nos está diciendo con este dibujo es que el cuerpo humano es en sí mismo un universo matemáticamente perfecto. Llegamos ya a la recta final. Sección 5. El vuelo final. Nos situamos en sus últimos años en Francia, bajo la protección del rey. Allí se llevó con él una obra de la que nunca se separó, la Mona Lisa. Estaba tan obsesionado con ese cuadro que nunca se lo entregó a quien lo encargó originalmente. En lugar de eso, pasó el final de su vida retocándolo minuciosamente, añadiendo capas de pintura casi microscópicas, perfeccionando ese enigma hasta su último aliento. Y justo ahí, en su lecho de muerte, nos topamos con una de las ironías más trágicas de la historia. Según los registros, Leonardo lloraba y se atormentaba con una inmensa duda. ¿Alguna vez hice algo realmente importante? Pensemos en el peso de esa frase por un momento. La mente más brillante de todos los tiempos. El hombre que vislumbró el futuro de la ingeniería, la anatomía y el arte, destrozado por sentirse un fracasado, creyendo que no había dejado suficientes obras terminadas. Es simplemente sobrecogedor. Lo que nos deja con una poderosa reflexión para cerrar este análisis. Leonardo no fue un pintor que sabía ciencia, fue un buscador que usó la pintura para documentar el universo. Hay que quedarse con ese mensaje. Si solo contemplamos sus cuadros en los museos, nos estamos perdiendo la foto completa. No era un artista tradicional, era un investigador nato, un científico incansable que por pura casualidad tenía un talento sobrenatural con el pincel. Y usó ese talento como su gran herramienta para registrar el mundo físico. Así que la próxima vez que veamos una obra suya, no miremos solo los colores, intentemos ver la insaciable curiosidad de aquel niño al que el mundo le cerró las puertas y que respondió abriendo su mente para entenderlo todo. Ha sido un verdadero placer desgranar la mente de este genio. Hasta el próximo análisis. Si esta mente te inspiró, deja tu like, suscríbete y sigue descubriendo las ideas que cambiaron el mundo. Esto es la era de las mentes.